Estamos de regreso con más información en T13 Noticias. El proyecto de reforma fiscal será presentado esta semana al Pleno del Congreso de la República para que en la agenda sea aprobada por los diputados. El presidente Otto Pérez Molina realizó una visita al Ministerio de Finanzas Públicas donde indicó que se trabaja en los ejes que se establecerán para el mejor manejo de las arcas del Estado, agregando que el pacto fiscal es un tema que está dando de qué hablar en todo el país. Sin embargo, por las reformas que se encuentra realizando, la propuesta de ley de reforma fiscal no ha sido entregada al Congreso de la República para su lectura y aprobación final. Sin embargo, el ministro de Finanzas confirmó que esta propuesta será entregada en los próximos días. Adicionalmente, el funcionario informó sobre las acciones que se implementarán al frente de su gestión. Estamos en la línea de mejorar los ingresos públicos a través de una actualización tributaria, como se habrán dado cuenta ustedes a través de los medios de comunicación. Esta actualización nos la ha encomendado el presidente y ya la hemos terminado. Pero también tenemos la tarea de ampliar los ingresos tributarios que tenemos como tarea posterior inmediata. Tenemos que mejorar el gasto y la inversión pública, además de elevar su calidad. Pero también queremos hacer propios los tres grandes pactos que el presidente se ha planteado en su gobierno. El pacto fiscal, que estamos a punto de lograrlo. Y pasando a otra información, los testigos en procesos penales en el organismo judicial pueden ser remunerados, esto según estimaciones de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordó aprobar un reglamento que les permita indemnizar a aquellos testigos en procesos penales que sean de escasos recursos económicos, por los gastos en los que incurran para trasladarse de las áreas rurales hacia los juzgados donde tengan que rendir declaración. A la vez, buscarán que el proceso para que se les indemnice no sea burocrático. Generalmente ocurre también que son las personas de muy escasos recursos las que no pueden ir a declarar porque no tienen cómo trasladarse, y eso tendrán que plantearlo, y en el juzgado tendrá que tomarse una muy breve declaración de que la persona lo diga. Porque de lo contrario entraríamos a procedimientos burocráticos. Primero tendría que firmar una solicitud. Después habría que resolver esa solicitud. Y cuarto, tendría que esperar el pago. Entonces tendremos que hacer un mecanismo rápido de acuerdo al espíritu de la ley. Los magistrados del organismo judicial aseguran que será fácil determinar cuándo un testigo es de escasos recursos y que no por eso el proceso dejará de ser transparente. Además, agregan que el reglamento de indemnización de gastos de viáticos para testigos del ramo penal entrará en vigencia 3 meses después de su publicación. Para el pago de combustible en vehículo particular se aplicará la tabla estimativa que establece el artículo 19 del reglamento de gastos de viático del organismo judicial. En cuanto al hospedaje, la estimación del pago por indemnización de gastos de viáticos por hospedaje se fija en 100 quetzales por noche. Solo vamos a hacer las revisiones de forma para ordenar la publicación, que estará realizándose en 8 o 15 días aproximadamente. El tiempo que dejan para que dicho reglamento entre en vigencia permitirá estudiar los ajustes que se deberán realizar al presupuesto del organismo judicial para poder cubrir los gastos de indemnización a testigos de escasos recursos económicos y así agilizar los procesos penales. Y siempre en materia de justicia, los hermanos Valdés Pais, implicados en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, fueron notificados sobre el retiro de la CICIG de este caso. Los detalles con Fernando Soto desde la sala de redacción. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas noches, compañeros en el estudio. Así es, Alan, pues efectivamente hoy en la tarde se llevó a cabo una importante audiencia. Es que en el caso Rosenberg, los hermanos pues Valdés Pais están implicados en este hecho. Sin embargo, los abogados defensores solicitaron pues 2 excepciones. La primera de ellas, pues que la CICIG fuera retirada de este caso, y pues el juez dio con lugar. Pero para ampliar esta nota y más detalles, vea el siguiente reporte. Es pertinente declarar con lugar la excepción en cuanto a que se admita de creyente adhesivo como creyente adhesiva a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
para que sea como querellante adhesivo en forma provisional, interpuesta por el abogado Juan Francisco Capuano Enríquez como abogado defensor de José Estuardo Valdés Páez. Dos excepciones fueron presentadas por los abogados defensores de los hermanos Valdés Páez. La primera, solicitando el retiro de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual fue resuelta con lugar por el juez segundo de primera instancia penal, Carlos Aguilar, quien indicó que su resolución la hizo en base a ley e hizo uso de su independencia judicial y que teme por represalias por parte de la CICIG. La cual de falta de acción en la CICIG para ser querellante adhesivo en Guatemala, y ordené que al estar firme dicho auto se quedaba separada la CICIG para ser querellante adhesivo en el presente proceso, debiendo ser el Ministerio Público que continuara con la persecución penal en contra de ellos, toda vez que el delito de homicidio no está dentro del acuerdo marco para el que fue creado la CICIG. Es posible que por esta decisión que he tomado, pues vengan acciones por parte de la CICIG en mi contra o el Ministerio Público, pero consideré, lo hice ver en la audiencia, que resolví en el pleno ejercicio de mi independencia judicial como juez al dictar esta resolución. Por su parte, los acusados se mostraron satisfechos de que la CICIG ya no sea querellante adhesivo. Pues como me podrá observar, estoy muy emocionado y me parece que empieza a darse la justicia. En este momento se está empezando a dar la justicia en este proceso. Estoy muy contento, muy agradecido con mi abogado defensor, con mi esposa. Realmente me siento muy emocionado. Bueno, pues esta fue la nota que nosotros le hemos presentado. El juez Carlos Aguilar pues dejó claro que espera la apelación por parte de la CICIG. Además indicó que no teme, pues él hizo uso de su independencia judicial, por lo que también temía por parte de la Comisión Internacional de la Impunidad represalias en su contra o del MP. Sin embargo, pues él indicó que se siente seguro y que hizo uso de su independencia judicial. Esta fue la nota en el caso Rosenberg, compañeros en el estudio. Bueno, así que agradecemos a Fernando Soto de 13 Noticias, pues se dará seguimiento a la culminación de este proceso judicial. Y en otro caso de alto impacto, en una vista pública efectuada en la Corte de Constitucionalidad, este miércoles el expresidente Alfonso Portillo declara que su extradición hacia los Estados Unidos violaría sus derechos humanos. ¿Qué es lo que debería haber hecho el presidente? Es un acto de cumplimiento de la ley, de cumplimiento exacto de la sentencia, como dice la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, rechazar la extradición porque los Estados Unidos no se comprometía a garantizar mis derechos humanos. ¿Y qué hizo el presidente? Y lo dijo públicamente, que por presiones firmaba la extradición. No dijo, me baso en derecho, como debería ser de un presidente digno de tal puesto. Que el gobierno de Estados Unidos no garantice los derechos humanos del expresidente Alfonso Portillo fue el argumento que se expuso ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durante la vista pública, proceso legal con el cual se busca frenar la extradición del exmandatario, la que fue autorizada por el expresidente Álvaro Colom. La fiscal de Asuntos Constitucionales argumenta que el amparo solicitado por el exmandatario no es procedente porque se hizo de forma incorrecta. Si el postulante considerara que existía indebida ejecución de lo resuelto, debió acudir ante el Tribunal de Amparo original a efecto de que éste estableciera si en efecto la indebida ejecución estaba acaeciendo, tal y como lo manda el artículo 55 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Todas las citas o las sentencias en que se basa el Ministerio Público son contra jueces y tribunales especiales. Este es un amparo en contra del acto del presidente de la República. Son dos cosas distintas. El Ministerio Público, como siempre, anda chiflando en la loma. Espero que esta Corte de Constitucionalidad, que de manera muy sabia puso esas condiciones, haga valer su sentencia y por unanimidad, igual que aprobaron la sentencia del 26 de agosto, por unanimidad
me den el amparo y me protejan del abuso de poder y de la arbitrariedad del presidente de la República. Alfonso Portillo resalta que el expresidente Álvaro Colom abusó del poder que tenía para autorizar su extradición, violando la resolución de la Corte de Constitucionalidad. El secretario general del señor Álvaro Colom, el doctor en Derecho Internacional en Francia, doctor Carlos Larios, justifica de manera aberrante una actitud de tinte exactamente político, justificando lo injustificable, retorciendo la ley, sabiendo que el ministro de Relaciones Exteriores, otra belleza del gobierno pasado, hizo una barbaridad en su dictamen jurídico, en su dictamen técnico para justificar mi extradición. Los magistrados tienen un plazo de 5 días para dictar una resolución. De ser negativa, la defensa de Portillo deja en claro que continuarán la batalla legal en Estados Unidos. Tenemos pendientes en Estados Unidos otras acciones legales. Nosotros encendimos la candela desde los 2 cabos y preferiríamos que el caso se resolviera definitivamente en Guatemala por un elemental principio de soberanía, ¿verdad? En más noticias, el Ministerio Público solicitó que la excuñada del expresidente Álvaro Colom, Gloria Torres, sea declarada en rebeldía. El juzgado primero de alto riesgo notificará de la recepción del documento, donde se solicita además que María Marta Castañeda Torres y Francisco Gabriel Urriola, yerno de Gloria Torres, también sean declarados rebeldes. También están implicados en el delito de estafa José Noel Guerra y Jorge Heriberto Estrada. Ellos son extrabajadores de la comuna de Santa Cruz del Quiché. En el mismo expediente se ratifica la petición de captura contra los acusados. Y en la torre de tribunales, los abogados de los zacapanecos Valdemar y Elío Lorenzana renunciaron a seguir representándolos por razones aún no establecidas. Ambos, padre e hijo, son solicitados en extradición por una corte federal de los Estados Unidos. Los abogados defensores, que eran 5 del señor solicitado en extradición, renunciaron. El día de hoy se apersonó un nuevo abogado defensor y como consecuencia de ello, nos pidió un plazo prudencial para poder estudiar el caso y poder presentar órganos de prueba que puedan ser evaluados por parte del tribunal. Elío Lorenzana es reclamado junto con su padre por la justicia de los Estados Unidos y está sindicado por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada, por lo que al no realizarse la audiencia, esta se programó para el 17 de febrero, fecha en la que el Tribunal Tercero de Sentencia deberá resolver si Elío Lorenzana es extraditado para ser juzgado por la Corte estadounidense.